¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, niños en el crimen, las víctimas de la violencia. Una investigación realizada por El Universal a través de solicitudes de información reveló que en 12 años, más de 4,000 menores de edad han sido detenidos en operativos contra el crimen organizado. Datos de la Secretaría de Marina, como la Fiscalía General de la República y la ya desaparecida Policía Federal, demuestran que desde 2006, año en que el entonces presidente Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico, ningún estado se ha salvado de registrar a menores entre los detenidos. En Aguascalientes suman 14 casos, mientras que el mayor número de detenciones se concentró en Chihuahua con 808 casos y Tamaulipas con 644 menores de edad detenidos. Pero ¿cómo ingresan los menores al crimen organizado? ¿Por qué son un blanco fácil? ¿Y cómo se juzga a los menores infractores? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Según datos del INEGI, en 2018 había cerca de 5,800 adolescentes que enfrentaban juicios o cumplían sentencia por delitos contra la salud, extorsión, delincuencia organizada y homicidio. En tanto que la Red de Derechos de la Infancia reveló que de 2015 a la fecha han sido asesinados 4,299 niños y que en 2019 ya se contabilizan 299 casos. A ello hay que sumar los más de 5,000 niños desaparecidos o no localizados en el mismo rango de fechas. La información obtenida por El Universal revela que la Policía Federal concentró más del 90% de las detenciones a menores de edad, seguida de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional no entregó información al respecto. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros panelistas expertos aquí presentes para abordar uno de los temas que más deberían importarnos como sociedad: los niños, las niñas y los adolescentes. Realmente hemos vivido tiempos difíciles, no nada más en el país, sino que Aguascalientes ha tenido los propios, incluso en materia de desaparecidos, en materia de asesinatos. La realidad es que hay crimen organizado que pues a lo largo del país ha ido cooptando a estos menores de edad, a niños, a niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo que ha pasado? O sea, ¿por qué son este blanco fácil los niños para el crimen organizado? ¿Por qué se veía en su momento como algo sumamente importante el tener a estos niños dentro de las mismas organizaciones criminales? ¿Por qué se dejó por parte del Estado tal vez pues en esta situación tan vulnerable a los mismos? ¿Y cómo se ha ido también juzgando una situación tan delicada como esta? ¿En qué momento estamos? ¿Por qué Aguascalientes también tiene sus propios casos? Permítanme dar la bienvenida. Nos acompaña en el estudio Cecilia Tagle, quien es abogada y exsecretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenida siempre, Cecilia. Gracias, Rocío, por esta invitación. Y nos acompaña también Rafael Vázquez, quien es juez especializado en justicia para adolescentes. Bienvenido siempre. Muy buenos días, muchas gracias. A ver, si les parece, iniciamos por ese contexto. O sea, ¿por qué en México podemos hablar de que son tantos los adolescentes, tantos los niños que están involucrados en el crimen organizado y no podemos decir que fue su decisión, Cecilia? ¿Por qué no podemos decir por qué fue su decisión? Porque, bueno, sabemos que la desigualdad en este país existe y finalmente el crimen organizado ha ido creciendo y ve en estos niños, en estas niñas y en estos adolescentes, pues llamemos, carne de cañón muy buena para poder realizar sus acciones, y finalmente estos niños son de alguna manera cooptados por múltiples razones. Podríamos decir, primero, pues por la situación económica que los orilla a estos niños o la falta de oportunidades escolares, laborales, posteriormente, pues es una forma de poder salir adelante muchas veces para estos niños. A veces es su decisión y a veces no lo es, a veces son forzados a pertenecer a estas redes. Daría también pues aquí en el fondo que hay la ausencia de cuidados parentales y la ausencia de afectos reales de estos niños, apegos reales a estos niños. No habría niños, niñas y adolescentes, habría que ver cuáles son sus historias
de vida. Pero yo resumiría en esto, ¿no? La desigualdad imperante, la falta a veces de oportunidades escolares y de trabajo, y pues como hoy nos lo plantean también los medios, las mismas redes de información, pues hay muchos satisfactores que estos niños quieren y estos adolescentes quieren alcanzar, y una vía rápida para ello pues es pertenecer a estas organizaciones. No lo piensan como un juego muchas veces. Hay que ver todos estos videojuegos también cómo ayudan y cómo inducen a esta violencia. Se convierte en ¿no? aspiracional, dicen algunos. Se convierte aspiracional, efectivamente. La realidad es que tenemos a niños y adolescentes que en lugar de estar en las escuelas los convirtieron en narcodistribuidores, en sicarios, en autodefensas, productores de droga, en las famosas mulas, no sé, en cualquier otra de estas actividades que tienen dentro del crimen organizado, en secuestradores también. Y hay un artículo y un documental que hacen, hace tiempo lo tocamos también en esta mesa, y hablaban de que les pagaban, uno de los testigos o una de las víctimas de ese momento, que era un niño, hablaba de que les habían prometido pagarles 5,000 pesos al mes, que para ellos era un pago increíble, que pues ni siquiera se lo imaginaban por las condiciones en donde vivían y justo pues ese tema también de la desigualdad que se vive. Pero la realidad es que la responsabilidad de tener a estos niños dentro del crimen organizado, ¿de quién es? Pues yo creo que de la sociedad toda, finalmente, ¿no? Inicialmente debiera ser de los padres, quienes son los que debieran infundirles otro tipo de valores, otro tipo de darles otro sustento para que el día de mañana puedan tomar una decisión correcta, pero cuando vemos que están ausentes, cuando vemos que no se responsabilizan, cuando vemos que ellos mismos han vulnerado sus derechos y estos niños tienen que ser sujetos de una medida de protección, bueno, ¿qué podemos decir, no? ¿Cómo puede el adolescente, porque son los que generalmente encontramos involucrados en estas redes, tomar una decisión correcta cuando está prácticamente al vacío muchas veces? Ahora, ¿por qué se veía o se ha visto tan rentable el tener a niños delinquiendo? ¿Por cómo se juzgan, podría ser? Pues. Uno de los principales factores de que los adolescentes o los niños, niñas, son invitados a participar en el crimen organizado es porque se tiene la idea de que a los menores no se les va a imponer una medida como consecuencia. Entonces, al hacerles una invitación, al llamarlos a participar en este tipo de hechos punibles, en este tipo de delitos, lo que se les dice primeramente es: no te va a pasar nada porque eres menor. Sin embargo, vemos que sí hay consecuencias, sí hay un sistema a través del cual se les impone una medida de sanción que tiene un carácter de más que nada reintegrarlos a la sociedad, de reinserción social, de reinserción familiar, pero es lo que se les dice: te vamos a pagar, te vamos a dar una cantidad de dinero por participar con nosotros, ya sea como halcones, como vigilantes, como distribuidores, como vendedores de algún narcótico o participando en otra actividad que puede ser hasta homicidios o secuestros, y se les dice: no te va a pasar nada por ser menor de edad. La realidad es de que se les juzga en un sistema especial, que se les reconoce su carácter de personas en desarrollo y se les impone desde luego una medida que no va a ser tan grave como para un adulto, pero que sí puede implicar, como en el caso de la investigación del periódico El Universal, va a implicar el que se les imponga una medida de sanción que puede ser privativa de libertad. Un internamiento que puede ser hasta de 5 años en el centro, en este caso de Aguascalientes, en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente. Y bueno, tenemos que en acciones contra el crimen organizado que se han formulado desde el 2006, ha habido 14 adolescentes internos y sentenciados por hechos punibles de carácter federal que tienen que ver con un crimen organizado. Sin embargo, de la delincuencia organizada se desprenden otras conductas que son competencia estatal, que no son competencia de Fiscalía General de la República, que no son competencia del Ejército y las Fuerzas Armadas, y que también han derivado en internamiento o en seguimiento, desde narcomenudeo, posesión simple, posesión para consumo personal, que son ya objeto de una salida alterna, que puede ser como
un tratamiento terapéutico, o también que son objeto de el proceso que se sigue en un sistema de justicia para adolescentes, pero que no conlleva necesariamente el internamiento. Entonces, tenemos que, primeramente, se les dice a los adolescentes cuando se les invita, no te va a pasar nada porque eres menor de edad, no se te va a imponer una medida. Y en la realidad sí se ven sujetos a un sistema, a un proceso de corte penal y se les impone una medida que siempre va a ser con el objeto de reintegrarlos social y familiarmente, pero que puede derivar en un internamiento cuando no hay condiciones ni sociales ni familiares para que se conduzcan de una manera correcta. Ahora bien, algo que me gustaría tocar es que muchas veces esta invitación a participar en actividades ilícitas y en crimen organizado proviene del mismo núcleo familiar. Cuando los menores están creciendo en un ambiente criminógeno difícil, en un ambiente criminógeno alto, son sus mismos familiares quienes los invitan a participar. Y tenemos un alto porcentaje de muchachos que ingresan a internamiento que no asisten sus padres a las audiencias porque sus padres mismos están internos en el Cerezo Aguascalientes, en el Cerezo El Llano o en el Cerezo Femenil. Entonces, ese es otro factor muy importante. El núcleo social, familiar donde se desarrollan, muchas veces ese núcleo al cual tenemos que reintegrarlos, pues no podemos hacerlo porque en su colonia, en su domicilio mismo y su familia son en donde se dan esas conductas que ellos ven, como dijiste, de manera aspiracional y es donde se les hace la invitación y se les introduce a este tipo de actividades. Es que es un gran tema, o sea, ¿cuál es el patrón que se sigue después de buscar el reinsertarse en la sociedad? Realmente tenemos casos de éxito, pueden, no sé, un niño que a lo mejor fue pues obligado, porque podríamos decir así, obligado a matar a alguien, a secuestrar a alguien, a hacer halcón, a hacer mula, a hacer cualquiera de estas actividades dentro del crimen organizado, puede reinsertarse. ¿Cuál es el patrón que podría seguirse de no hacerlo? Y por otro lado también estos 14 casos que se mencionan para Aguascalientes desde 2006, ¿en qué estaban metidos? Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. Los invitamos a participar. Su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, niños en el crimen, las víctimas de la violencia. En la mesa nos acompañan Cecilia Tagle. Ella es abogada y exsecretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y Rafael Vázquez, quien es juez especializado en justicia para adolescentes. A ver, antes de ir hacia estos patrones y lo que ocurre realmente con una persona o con un niño, con un adolescente que ha pasado por todo esto, retomamos nada más, juez, estos 14 casos que señalan desde 2006 en Aguascalientes, ¿en qué estaban metidos los niños? Como tal, 2 de ellos en delincuencia organizada, 4 de ellos en portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas y los restantes en narcomenudeo. Aunque podemos hablar que en sí todos los adolescentes que nos estamos refiriendo al participar en crimen organizado se trata más que nada de tráfico de drogas, venta, distribución de drogas, en particular marihuana, y con un alto grado ya de porcentaje de metanfetamina cristal. De estos que portaban armas, ¿ninguno fue sicario en algún momento o llevó a algún asesinato, un homicidio, perdón? De ellos no, de los que nos estamos refiriendo por portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, no, ninguno de ellos fue procesado por homicidio, pero sí estaban relacionados con grupos o células delictivas que operaban en el estado de Aguascalientes o que estaban relacionados con un hecho en particular que ocurrió en el estado de Aguascalientes por homicidio y ellos únicamente eran parte de esa célula. Y es que, escuchando esto, o sea, nos preguntamos qué hace un niño con un arma de uso exclusivo del Ejército. ¿Hacia dónde llevaría o lleva una vida como esta a los niños y a los adolescentes, Cecilia Tagle? Pues ahí creo que el reto que tenemos es muy fuerte.
En primer lugar, pues yo creo que algo se está haciendo, sí, ha cambiado el sistema de justicia para los adolescentes, hoy se les llama adolescentes en conflicto con la ley, y esto pues se está implementando, se está capacitando a las personas. Acaba de haber una promoción una especialidad que planteó la Universidad Panamericana para un grupo de profesionales que decidieron, introducirse en este tema, porque es un abordaje distinto de el sistema penal tradicional o aún el nuevo sistema penal, porque pues las características de esta etapa de vida nos lleva necesariamente a estar sensibilizados, a abordarlos de otra manera. Yo creo que eso es un gran paso. Aguascalientes va caminando y aquí pues el experto en la materia sería el señor juez para que nos pudiera decir qué se está haciendo en este tema. Pero después efectivamente el planteamiento es muy fuerte, ¿no? Realmente en este tiempo o en estas medidas que se les imponen a estos adolescentes esencialmente, ¿vamos a tener la seguridad de que van a cambiar sus patrones de vida? Digo, la misma sociedad tiene un prejuicio, tendríamos un prejuicio hacia ellos, diríamos no hay posibilidad. Yo creo que sí hay, siempre y cuando introduzcas un factor de cambio fuerte, o sea, cuando realmente durante ese tiempo te asegures de que tienen un oficio, de que tienen una nueva oportunidad, pero no solo el oficio o el título de tal grado escolar, sino que realmente se les pueda insertar en un mercado laboral donde ellos puedan llevar una vida común y corriente, ¿no? Como otros jóvenes de esa edad, pero que no tuviéramos ese prejuicio y que realmente hagamos lo propio para que pueda generarse ese cambio. Habría también, algo muy fuerte, plantear quiénes estarían dispuestos a acoger en un momento dado a estos adolescentes, porque muchas veces vamos a encontrar que ya no tienen una red familiar o que precisamente esa red familiar no es favorable. Y después de ese acogimiento, ¿quiénes incluso estarían dispuestos a una adopción de estos adolescentes? Creo que en ese tema todavía nos falta mucho que hacer como sociedad, porque esa sería la única manera que yo veo que estos adolescentes que han estado en conflicto con la ley el día de mañana se encuentran en una realidad distinta. Normalmente, si vuelven al núcleo familiar, incluso a la familia extensa, van a estar siempre en una condición, generalmente, no quiero decir siempre, puede haber una posibilidad distinta, en una condición de desventaja. ¿Por qué? Porque pues van a ser los arrimados a esas familias extensas. Esas familias extensas normalmente tienen también sus problemáticas económicas, tienen también sus problemáticas psicológicas de origen, y estos niños, estos adolescentes, pues difícilmente van a tener una nueva oportunidad. Y justo eso es lo que quisiéramos entender. Realmente cuando entran y tienen pues esta tal vez sentencia o este castigo que busca reinsertarlos más adelante a una sociedad, ¿qué tanto esto realmente ocurre? ¿Qué tanto reinciden también estos mismos adolescentes en conflicto? En cuestión de adolescentes hay un índice muy bajo de reincidencia. La verdad es de que se otorgan muchas salidas alternas. El sistema se depura de tal forma que solamente llegan a juicio los casos de mayor gravedad o los casos en que no se admiten medios alternos de solución de conflicto. Pero para los casos en que se observa que el adolescente lo que tiene es una adicción, que es consumidor y que no es como tal un riesgo a la sociedad, sino que es una víctima más de la sociedad. Un problema de salud. Exactamente. Lo que hacemos es de que se le impone una condición y se otorga una suspensión condicional del proceso para que se comprometa a acudir a un tratamiento contra las adicciones. Y tenemos muy buena respuesta por parte de los centros de integración juvenil, del sistema DIF, tanto estatal como municipal, de las presidencias municipales de todos los municipios de Aguascalientes, en particular de la Casa del Adolescente. Hay muy buena respuesta para la atención. Entonces, en tratándose de asuntos de narcomenudeo, de posesión sin fines de venta, sino para consumo personal,
pues tenemos muy buena respuesta y tenemos muy buen apoyo de todas estas instituciones y de la sociedad. En tratándose de asuntos de mayor gravedad, incluso asuntos que pueden ser de homicidio, sin poder tocar desde luego algún asunto particular, porque los adolescentes y sentenciados tienen el derecho a la intimidad y a la protección de sus datos, pero tenemos asuntos donde incluso en casos de homicidio o en casos de un robo calificado grave, de alto impacto, pues ha habido familias que se acercan al centro de internamiento, al Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente, y se ofrecen a actuar como familias de acogida, como madrinas, para darles a los adolescentes la oportunidad de reintegrarse a un hogar donde van a salir de su grupo, del grupo criminógeno donde vivían, de la colonia donde vivían, donde ya son conocidos y donde son señalados. También hemos tenido la oportunidad de autorizar que los adolescentes, aún siendo menores de edad, no regresen a su hogar, y con apoyo de sus padres se autoriza que sean ingresados a instituciones de rehabilitación, pero también a grupos, iglesias, sobre todo iglesias cristianas, que han extendido el apoyo y dado la mano a estos jóvenes para integrarse, no solamente como miembros de la iglesia o para profesar la fe, sino también para darles un hogar y darles una formación. Debo mencionar también que en el CEDA, en el Centro de Internamiento, existe la posibilidad de obtener un oficio. Hay varios oficios que los adolescentes pueden obtener, como mecánica, como carpintería. Además, tienen una formación integral en deportes, en valores, en civismo. Y hay, me parece que al momento, 3 adolescentes que están estudiando educación superior, educación universitaria aún dentro de internamiento. Decía usted que es un porcentaje muy bajo el que reincide. Estamos hablando de un índice de ¿cuánto? Yo creo que la reincidencia en cuanto a adolescentes debe rondar del 15%. Sin embargo, se maximiza, o la verdad es de que es muy notorio, porque regularmente los reincidentes en tratándose de adolescentes son muy pocos los que reinciden, pero esos pocos tienen múltiples ingresos a C4, tienen múltiples ingresos por robo. ¿Por qué? Porque cometen el delito de robo regularmente para solventar los gastos que conlleva su vicio, su adicción. Entonces, por eso es de que pareciera que sería mucho la reincidencia, porque tenemos adolescentes, me atrevo a decirlo, que han estado detenidos por policía municipal hasta en 200 ocasiones. Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. ¿Cómo iniciaron todos estos niños? ¿Cómo una persona o un adolescente que después está portando un arma de uso exclusivo del ejército o que después ha participado del secuestro de alguien, cómo inició dentro de esto? Es decir, entraron de lleno, hubo algunos factores que lo fueron llevando, encaminándolo hacia un camino como este. Permítame hacer una breve pausa, regresamos con más, lo invitamos a participar a través de todos nuestros medios, líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, los niños en el crimen son las víctimas de la violencia. En la mesa nos acompañan 2 expertos. Está con nosotros Rafael Vázquez, quien es juez especializado en justicia para adolescentes en Aguascalientes, y Cecilia Tagle, abogada y exsecretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay un caso que retoma el Universal que es muy fuerte, sobre todo esta historia de el famoso Ponchis, que por cierto tuvo reflectores a nivel nacional. Y si le parece, le damos lectura a un fragmento de un caso como este, en donde señala que su carrera criminal inició a los 11 años con el asalto a un negocio del que no salió bien librado, porque sí fue detenido, pero salió libre inmediatamente por tratarse de un menor de 12 años, o sea, tenía 11 en ese momento. De vuelta en las calles, según su propia versión, fue levantado por la banda del Julio de Jesús Hernández Radilla, el Negro, líder de los sicarios del Cártel del Pacífico Sur y su mentor. Fue él quien lo introdujo en el flagelo del narcotráfico, de la tortura y el asesinato. Le asignaba trabajos como degollar y cortar los órganos genitales de rivales bajo el influjo de la marihuana. Además, reveló que fue entre
entrenado bajo un régimen militar porque lo ponían a marchar, lo formaban con otros reclutas y era golpeado, puesto bajo arresto si incumplía. Por su trabajo le pagaban 2,500 pesos mensuales en dólares o en pesos. A mediados de 2010, él mismo atrajo los reflectores de la ciudadanía y las autoridades cuando empezaron a circular en YouTube una serie de videos en los que el Ponchis demostraba lo que había aprendido: a torturar a sus víctimas para luego ultimarlas. Él mismo confesó que solo mató a 4, pero testigos afirman que fueron muchísimos más. Y yo aquí me pregunto, o sea, ¿realmente una persona o un niño o un adolescente como el Ponchis puede, después de haber torturado, después de haber matado, reinsertarse en una sociedad? Pues yo creo que sí, todos tenemos derecho a esa segunda oportunidad. Es difícil, sí, habría que tener un seguimiento intensivo, pero yo creo que esa persona tiene el derecho de tener esa segunda oportunidad. No sé, aquí cedería la palabra al señor juez, que tiene contacto directo ¿cuál sería, con exacto, un casos de menor tratamiento proporción, pero ¿cuál sería el tratamiento? Pues efectivamente es un tratamiento intensivo de amor hacia esa persona y a subsanar todas esas carencias que tuvo durante esa infancia que lo llevaron a estar en esta situación, porque no podríamos pensar que ahora esa persona, ¿qué le tenemos que hacer, verdad? Tenerlo, o sea, darle todo para que vuelva a delinquir, pues no. Habría que tratar de, sé que son cosas muy difíciles y pueden sonar utópicas, pero yo creo que sí se puede. Si hubiese alguien que le diera una oportunidad a esa persona y la condujera, así como hubo quien lo indujo a todas esas conductas, podría haber un cambio, ¿sí? Hace unos momentos tú mencionabas, todo esto inicia con un tema de desigualdad. Y, por ejemplo, lo veíamos en este caso en donde él empieza robando un negocio y termina torturando, matando a personas. Pero ¿cómo se van introduciendo? ¿Cómo podemos ver casos de niños que han pasado por algo similar, tal vez en una menor escala? Pero ¿desde dónde inicia? O sea, ¿esa desigualdad te lleva a qué? Esa desigualdad te lleva a aspirar a veces a lo que no puedes tener y a obtenerlo rápidamente, porque vivimos en una cultura que es violenta, vivimos en una cultura que te invita en un momento dado a hacer las cosas por la vía rápida. ¿Por qué? Porque hay muchos satisfactores que te están poniendo los medios enfrente que quieres tenerlos y no puedes tenerlos. Ni considerar que hay otra opción. Ni considerar que hay otra opción. Entonces, si de repente se te plantea esta oportunidad, pues ¿por qué la vas a dejar ir? Finalmente no tienes nada que perder. Digo, verlo desde nuestra realidad o dentro de mi historia de vida, pues me haría como imposible. Pero como pues la vida me ha puesto frente a situaciones donde ves y dices, ¿cuáles son las oportunidades reales de este niño, ¿no? De este hoy adolescente? Y esto pues visto desde los casos de niños, niñas y adolescentes que han estado sujetos a medidas de protección y que por alguna situación salen a estar con sus familias extensas y que ves realmente cuál es su perspectiva a futuro. Estos niños que están inmersos en incluso colonias que son de alto riesgo, donde sabemos que hay presencias de estas células delictivas, pues pueden fácilmente dar el paso contrario, aun cuando durante el tiempo de la medida de protección tuvieron un ejemplo de ir a la escuela todos los días, de tener sus 5 comidas al día, de tratar de estar en un ambiente no violento, de repente regresan a esa realidad. ¿Y cuál es su alternativa? Pues perfectamente podrían irse por ese camino, ¿no? Ahorita tengo en mente a un chico que vive hoy en las inmediaciones de Encarnación de Díaz, y esta zona se han ido infiltrando muchos, y la tía que ha hecho favor de hacerse cargo de este niño por la irresponsabilidad de la madre, pues a veces está enferma y está en condiciones laborales mínimas. Entonces este chico ya está trabajando, ya no estudia y solo tiene 15 años. Y es un chico que está inmerso en la música, que quiere su aspiración es ser rapero, pero a lo mejor no lo va a lograr. Y si no lo logra, si entra en contacto con estos grupos, ¿cuál puede ser su decisión?
es muy fácil. O sea, la línea es muy, muy débil. ¿En qué momento tomamos un camino o tomamos el otro camino? Pero la realidad es que están dentro de las condiciones, o sea, en un lugar que está plagado de este tipo de personas, en una desigualdad que no se ha podido pues cortar para este niño, para este adolescente. Y entonces ahí es donde vamos viendo la responsabilidad que le toca a cada uno y con la que también se ha incumplido por parte de los diferentes actores. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más. ¿Hay tratamientos especiales para casos especiales como estos también? ¿Se han aplicado aquí en Aguascalientes? Permítanme hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, niños en el crimen, las víctimas de la violencia. En la mesa nos acompañan dos expertos. Está con nosotros el juez especializado en justicia para adolescentes, Rafael Vázquez, y Cecilia Tagle, quien es abogada y exsecretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos con esto. ¿Realmente hay un tratamiento especial para casos especiales como los que acabamos de mencionar? Por ejemplo, en Aguascalientes hubo detenciones también de adolescentes que incluso estuvieron pues vinculados al crimen organizado en el momento en que Aguascalientes estaba pues en el foco más rojo de la inseguridad y de la violencia. En estos momentos, ¿hay un tratamiento especial o es distinto al que nos acaba de mencionar, por ejemplo, donde se busca hasta que las propias iglesias casi que los adopten en la misma? ¿Qué tratamiento especial podría haber para una persona, por ejemplo, como el caso que mencionábamos, el famoso Ponchis? Bueno, en el caso del Ponchis, el internamiento se le impuso una medida de 3 años, que de acuerdo a los estándares de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es precisamente el máximo de la medida de internamiento que se le puede haber impuesto. Las medidas de internamiento de acuerdo a su edad de 14 a 16 años es un máximo de 3 años y las personas que van de los 16 hasta antes de cumplir los 18 es un máximo de 5 años. Y bueno, de acuerdo a estándares internacionales, tanto física como mentalmente, ese periodo de desarrollo permite moldear al adolescente, a menos de que tenga alguna enfermedad, que sea alguna cuestión ya que amerite un tratamiento psiquiátrico, pues estamos hablando de que sí es posible moldear la personalidad de una persona debido a su edad. Está en un grado de desarrollo que permite influir, ya sea para mal, como en este caso, como los casos que hemos hablado, o bien para bien. Entonces, se entiende que una persona que tiene entre 14 y 16 años, 3 años de internamiento es suficiente a través de un plan integral de tratamiento para moldear su personalidad y que sea una persona de bien que se integre a la sociedad. Una persona ya más no adulta, porque no podemos hablar de un adulto, pero una persona de más edad de 16 a antes de 18 años, el máximo de internamiento son 5 años, porque se entiende que en esos 5 años el Estado tiene que aplicar todas las medidas necesarias de tratamiento para moldearlo, para reintegrarlo a la sociedad. ¿Qué actividades son? Educativas, de educación física, de educación cívica, otorgarle estudios, otorgarle una profesión o un oficio. Y bueno, a cada persona en particular, sea delito o hecho punible grave o no sea grave, se realiza un programa personalizado de ejecución o un plan individualizado de ejecución de acuerdo a sus características. Sí existen los tratamientos. Actualmente en internamiento hay 38 adolescentes, 36 varones, 2 mujeres, y cada uno recibe un tratamiento desde que ingresa, aunque no haya sido sentenciado, pero que le va a ser benéfico. Y ya una vez que es sentenciado, se realiza un plan individualizado de ejecución que nos permite determinar, de acuerdo a sus circunstancias particulares, familiares, sociales, a su grado de estudios, a su comportamiento, a su nivel de desarrollo intelectual y físico, el establecer qué medidas
o qué actividades tiene que comprender este programa. Es muy importante. El juez es un especialista en derecho e impone la medida de acuerdo a los parámetros que establece la ley. Sin embargo, para el desarrollo de la medida, para su ejecución, sí es importante apoyarnos en un grupo interdisciplinario de psicología, de trabajo social, de pedagogía, medicina, en su momento de psiquiatría, para determinar cuáles son las actividades entonces a llevar, ya sea en internamiento o bien en una medida que goce en libertad. Dice que son 38, de los cuales 36 son hombres, 2 mujeres. ¿Por qué casos están sentenciados? Regularmente, como el sistema admite medidas alternas, una solución de conflictos antes de llegar a sentencia, los casos que se judicializan y particularmente los casos que ameritan internamiento son los menos, pero más graves. Entonces, de estos 38 personas hablamos que un 30 o 35% de los adolescentes internos son por homicidio. Otro 35% sería por delitos sexuales, violación equiparada, y el resto sería por robo calificado, en este caso en particular de adolescentes, robo cometido con violencia física. Y yo preguntaría, ¿por qué considera Cecilia que hay más hombres que mujeres? Porque en este caso, por ejemplo, de 38 solamente 2 son mujeres. ¿Por qué más hombres caen que mujeres? Quizá por la carga social que siempre hay de que el hombre es el que tiene que sostener, salir adelante, y entonces es esto lo que los hace más proactivos hacia empezar a definir su plan de vida. Aunque en el caso de las mujeres, yo creo que también por esa situación pues, psicosocial que existe, tendríamos muchas otras mujeres que están involucradas con el crimen organizado en el tema de trata. Pero estas no son visibles, ¿verdad? Porque precisamente están sojuzgadas por estos grupos delincuenciales, están de alguna manera ocultas o están siendo migradas de un estado a otro. Entonces desaparecen simplemente de sus familias y están ahí, no están precisamente... no han sido todavía, y finalmente ellos no serían los que cometen el delito, ¿no? Ellas son las víctimas del delito. Yo creo que quisiera pensar que esto tiene que ver con ese patrón social, donde el hombre es el que tiene que salir adelante, el que tiene que tener o lograr tener ciertos satisfactores, y eso es lo que hace atractivo este canal para muchos, aunque habría que ver que muchas mujeres están también inmersas en este mundo, pero no están ahí, no están ahí, ¿no? Y eso es preocupante. Permítanme hacer una breve pausa, es la última de esta hora y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, ya prácticamente en la recta final, hablando sobre los niños en el crimen, las víctimas de la violencia. Mientras por un lado la sociedad los ve como pequeños monstruos, realmente el entorno y lo que los llevó a esto, pues lo que hemos estado escuchando es que son víctimas reales de una responsabilidad que no hemos tocado y ni hemos tenido tampoco nosotros como sociedad y el Estado como Estado. En la mesa nos acompaña Cecilia Tagle, abogada y exsecretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y Rafael Vázquez, quien es juez especializado en justicia para adolescentes. Fuera del aire, me parece que salieron datos interesantes. Nos preguntábamos en el bloque anterior ¿por qué vemos a veces más a los hombres que a las mujeres y por qué las mujeres, que además también están dentro del crimen organizado, están tal vez del otro lado, muchas veces como víctimas, juez? Así es, la participación de las mujeres jóvenes en células de crimen organizado, en este tipo de grupos, regularmente es como acompañantes, como novias de los narcos, como novias de los sicarios, y pues el carácter que tienen más que de participantes en el delito es como víctimas. ¿Por qué? Porque se trata de un tipo muy particular de trata de personas. Son inducidas primeramente a los vicios, después pueden ser inducidas a la prostitución, pueden ser inducidas a actividades ilícitas, pero ellas, primeramente aspiracionalmente, ellas pretenden
pues igual que los adolescentes, varones, tener mayores satisfactores, tener más dinero, tener un carro, tener joyas, tener viajes, y sin embargo, pues la forma en que lo pueden realizar es participando, pero como acompañantes, como novias, como mujeres de los narcos, de este tipo de personas, ¿sí? Yo creo que más que nada se trata de las víctimas y de un rol social que en esta misma narcocultura se está dando para las mujeres. Son pocas las que en realidad participan como jefes de una célula, son pocas las que participan en un homicidio o bien incluso en el tráfico de droga. ¿Hay alguna consideración en la forma en que se juzgan cuando se sabe que por medio hubo una obligación que no tenía de otra un adolescente o un niño? Claro que sí. Que una persona adolescente cometa un hecho punible, pero a través de ejecutar una orden de un superior, ya sea jerárquico dentro de una organización, a través de una amenaza o bien dentro de la familia, pues sí se toma en cuenta como un atenuante para la imposición de la medida. Y tomamos en cuenta también que en su carácter de persona en formación, en desarrollo, sí se ve influenciado por una persona adulta. Y también la ley nos establece la posibilidad para las fiscalías, tanto del Estado como General de la República, de otorgar un criterio de oportunidad, de no ejercer acción penal en contra de una persona que está siguiendo una orden de un superior cuando aporta elementos que nos van a llevar pues ahora sí que conformar una carpeta de investigación en contra de quien lo indujo. Entonces, ¿que ahí sería qué delito para quien lo indujo? ¿Corrupción de menores? Puede ser corrupción de menores, pero también los datos que se pretende obtener pues son respecto de delincuencia organizada o de narcotráfico, de cuestiones ya más graves, y que el adolescente pues, le puede dar esa oportunidad a través, lo llama la ley, el criterio de oportunidad. Nos dicen que nos queda un minuto para la conclusión. Cecilia Tagle, si te parece, vamos contigo. La responsabilidad, ¿cómo la tomamos como sociedad? ¿Cómo la debe tomar el Estado como lo que le corresponde? Bueno, el Estado tendría que tener programas eficaces para la prevención del delito, primero que nada. O sea, ya sabemos que esta es una realidad, de qué manera podemos contraatacar esto. Y la sociedad tendría que tener una apertura de oportunidad. Qué bueno que existan estos padrinos también en el SEDA y este acompañamiento hacia quienes han delinquido, pero no solamente hacia ellos, sino pues hacia tratar de cambiar esa desigualdad. Y yo me centraría en los menores, que hoy son sujetos de medidas de protección. O sea, se habla de que en el país hay alrededor de 30,000 niños en lo que comúnmente llamamos casas hogar, que son centros de asistencia social. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para agilizar los procesos para el acogimiento y adopción de esos menores para que puedan crecer en núcleos más sanos de distintos tipos de familias que hoy existen, que es mucho mejor que estar institucionalizado? Porque esa misma institucionalización prolongada y el que a los 18 años tengan que salir y estar al aire los hace víctimas de toda esta realidad. Y por otro lado, esa institucionalización los puede llevar el día de mañana a decir, pues no importa, si delinco, pues voy a caer en otra institución como la cárcel y ahí me van a solventar todos mis necesidades como en su día lo vivieron. No conocen esa otra experiencia de vida. De alguna manera, estos centros de asistencia social son pequeñas cárceles en alguna forma, ¿no? Cecilia Tagle, yo de verdad les agradezco muchísimo. Bienvenida siempre, muchas gracias. Juez Rafael Vázquez, bienvenido siempre, muchísimas gracias. Gracias. Por supuesto que no dejamos aquí el tema, es un tema importante y le daremos el seguimiento que esto amerita. Yo de verdad le agradezco muchísimo a usted por su participación, agradezco a toda la producción tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.